Buenas, bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de política educativa de la parte de prácticos, ¿sí? En este caso vamos a trabajar sobre los niveles del sistema educativo argentino a partir de el texto de Renata Giovine y Liliana Martignone. Que en este caso trabajaremos sobre el capítulo 3, que se llama Los niveles del sistema educativo, génesis, diagnósticos y reformas. Acá ahí ven la portada del libro, ¿sí? Este libro editado por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y acá están las autoras, para que las conozcan, nos parece importante a veces asociar la cara de las autoras, para que vean que son personas como nosotros, que investigan, que tienen su trabajo de investigación y que desarrollan determinados artículos, estudios sobre distintos asuntos. A veces está bueno ponerles esas caras a los textos que leemos, nos parece importante para que vean que también es un horizonte de trabajo que podemos empezar a pensar desde la universidad, ¿no? La investigación, el estudio, ¿sí? En este caso, sobre las políticas educativas. Bueno, el texto aborda, ¿sí? Los niveles del sistema educativo desde sus orígenes, específicamente el nivel inicial, el nivel primario y el nivel secundario. También aborda el capítulo, pero no lo tuvieron para leer, el nivel superior no universitario, ¿sí? El nivel, entre comillas, terciario. Entonces, vamos a situarnos específicamente con lo que respecta al nivel inicial, el nivel medio y el nivel primario. Bueno, entonces va a haber una serie de preguntas y dimensiones que entran en juego, que están bien definidas en el capítulo al principio. Por ejemplo, a través de qué mandatos y contratos, ahora vamos a ver en qué consiste cada uno de estos conceptos, se fue definiendo y redefiniendo cada nivel. Esto tiene que ver con la dimensión histórica que está allí planteada, ¿no? El análisis de las matrices históricas que configuraban las culturas institucionales, y específicamente con la idea de reconstruir estos mandatos sociales y contratos fundacionales que más adelante especificaremos. Después también con respecto a cuáles son las características cuantitativas y cualitativas que han ido tensionando, diluyendo y o modificando la identidad de cada uno de estos niveles. Esto tiene que ver específicamente con la dimensión diagnóstica, ¿no? Con la descripción cuanti y cualitativa de las problemáticas del nivel. Y por último, cómo la fragmentación social y educativa ha impactado en el nivel, desplazando ese ideal democratizador de la educación común, ¿no? Esta idea de fragmentación, de archipiélago, un poco de escuelas como islas, ¿sí? Como archipiélagos, tanto sociales, ¿no? Responde también a un modelo de sociedad muy atomizado, ¿sí? Que obviamente repercute en el modelo escolar y en los niveles educativos, ¿no? Donde un poco también echan por tierra este ideal democratizador de la educación común, que tiene que ver con ese origen de la ley fundante del sistema educativo argentino, que es la ley 1420, ¿no? De la educación común, universal, gratuita, obligatoria, ¿sí? Gradual, ¿sí? Entre algunas de sus características. Después hay otras dos dimensiones adicionales que aparecen por momentos en el análisis de los distintos niveles, que tienen que ver con lo prescriptivo, con el ajuste y reajuste de la macropolítica educativa, con el análisis de la normativa de las leyes educativas, y con lo propositivo, ¿no? Con las posibles respuestas y propuestas que se pueden hacer para orientar el nivel o los niveles. Bueno, primero algunas cuestiones conceptuales y metodológicas. Bueno, a lo largo del libro, algo que ustedes no tienen, porque tienen un capítulo, hay algunos conceptos que son importantes, que tienen que ver con que afectan desde luego al sistema educativo argentino, ¿no? Por un lado, la idea de desterritorialización. Bueno, estamos en una sociedad donde la relación entre lo local, lo nacional y lo global es diferente, ¿no? La relación entre del espacio y el tiempo en este mundo globalizado es muy diferente, ¿no? Y desde luego
el papel del territorio, el papel de las instituciones afincadas en el territorio es muy cambiante, ¿sí? Estas transformaciones que trae aparejadas, ¿sí? La globalización o mundialización. Por otro lado, también un proceso de desinstitucionalización, que tiene que ver con, por ejemplo, una pérdida del peso de esta matriz estadocéntrica que es muy clara en América Latina, ¿no? Bueno, hay otras instituciones, otras instituciones que tienen un papel preponderante aparte del Estado, ¿no? Y acá cobra lugar también el mercado, ¿no? Fundamentalmente. Y por último, la descentración del saber de su eje letrado, que tiene que ver específicamente con esta cuestión de que, bueno, hay otros referentes, ¿sí? Aparte del saber académico, que empiezan a aparecer y a entrar en competencia con este saber escolar, ¿sí? Que es resultado de un proceso de transformación de un saber erudito, académico, ¿no? Entonces, hay otros saberes que andan en circulación, que están en circulación, ¿no? Que provienen de las publicidades, de los medios de comunicación, de esta sociedad de consumo, que esto es importante, ¿no? La sociedad de consumo en la cual estamos inmersos. Las autoras van a trabajar distintos otros conceptos también importantes, recuperando un poco la mirada de Val, de la macro y micropolítica, la recuperación de los significados y los sentidos que atribuyen los actores, pero fundamentalmente lo que vamos a ver en el análisis de los niveles es un análisis de la cultura institucional. Esta reconstrucción se va a hacer específicamente en nivel histórico a partir del análisis del contrato fundacional y del mandato social. Estos son los conceptos que dijimos que íbamos a definir. El contrato fundacional refiere a los padres fundadores o a los fantasmas fundadores también, que tiene que ver con cuáles eran esos fines y objetivos que se le otorgaron a esa escuela en determinado momento histórico. ¿Bien? ¿Para qué fue pensada esa escuela? Y esto va a entrar en juego con el mandato social. Bueno, cómo la sociedad y la política educativa fueron modificando, ¿sí? la función social asignada a esa escuela, a esa institución. Entonces, la relación es que el mandato y esas redefiniciones van imprimiendo, ¿sí? Cambios en el contrato. El contrato fundacional varía, obviamente, fruto de esos cambios en los mandatos sociales, ¿sí? Pero hay algunas ideas originales que son importantes recuperar y que vamos a tratar de recuperarla para cada uno de estos niveles. Y por último, también la interrelación entre lo formal, el análisis formal que proviene de las leyes, los documentos y los organigramas, y el análisis más cultural que viene respecto a estas miradas sobre los niveles que nos proveen las investigaciones educativas. ¿Bien? Vamos a pararnos en el nivel inicial primero. ¿Bien? En este caso, prestando atención a los sujetos en las instituciones que educan, ¿no? Diferenciamos primero la niñez de la infancia entendida como el discurso social que va a integrar a la niñez, que es la definición biológica. La preocupación por los niños y por los infantes surge con la Revolución Francesa y la Industrial, hacia fines del siglo XVIII. Acá el mandato social tiene que ver con escolarizar, porque las mujeres y los hombres se incorporan al trabajo en las fábricas, entonces aparece la preocupación por los niños. ¿Qué hacemos con ellos? El siglo XIX le impone una preocupación más científica, donde se va a instalar el binarismo normal o anormal. ¿Bien? De la mano también del higienismo, de la preocupación por la salubridad, por los espacios públicos, por la higiene. Entonces, la infancia va a ser una preocupación del Estado. Y va a aparecer una alianza específica entre el Estado, la escuela y las familias. La infancia normal, este binarismo, ¿no? Va a estar en las escuelas, pero va a haber infancias descarriadas o anormales, entre comillas, secuestradas en las instituciones como los asilos, los orfanatos o los reformatorios. Y la pedagogía va a ser una disciplina específicamente con la función de normar. El alumno, ¿sí? Que institucionalizado, va a ser un alumno en proceso de formación de la normalidad, entre comillas, ¿no?
Y esto va a tener que ver también con un proceso de infantilización, en el que va a reconocer a los niños como agentes heterónomos, o sea, sin autonomía propia, dependiendo desde luego de sus familias y también de estas instituciones estatales que empiezan a aparecer. ¿Qué ocurre en la Argentina? Bueno, acá ustedes van a ver en la filmina un conjunto de información. Para resumir, vamos a hablar de que si bien la preocupación aparece a principios del siglo XIX, en Argentina es más claro esto con el momento del proyecto sarmientino, de la idea de civilizar a la infancia, y Sarmiento y Juana Manso son aquellos que fundan primero las instituciones que luego van a dar origen a los jardines de infantes, ¿no? Retomando el modelo de Froebel, ¿sí? La idea, el mandato es homogeneizar. Hacia 1885 tenemos el primer jardín de infantes bonaerense. Hacia 1883 se crea en la Escuela Normal de Paraná un departamento infantil destinado a formar a las futuras maestras que puedan empezar a trabajar en el nivel, o para los niños más pequeños, ¿no? Y ahí la figura de Sarah Eccleston es fundamental. En el siglo XX aparece la escuela nueva y esto repercute, ¿sí?, en una mirada sobre la educación específica o la pedagogía específica para el nivel, con los aportes de Montessori, de Crowley, Claparet, Freinet, y la figura central de Rosario Vera Peñalosa, quien va a construir los primeros materiales didácticos y va a construir una didáctica específica para el nivel inicial. Se va a expandir el nivel y se va a democratizar, se van a sancionar leyes, se va a estructurar el nivel educativo a nivel provincial, va a haber marchas y contramarchas. Por ejemplo, se va a declarar voluntaria la asistencia al nivel. Recordemos que la ley 1420 específicamente aborda el nivel primario, no el nivel inicial. Entonces, vamos a entender que el nivel inicial es un nivel voluntario, pero se va a mantener la diferenciación pedagógica con el nivel primario. Hacia mediados del siglo XX vamos a tener otras transformaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el ingreso de la mujer en el sistema productivo, lo que va a traer aparejado una modificación del mandato social, porque la educación inicial va a tener que ver ahora ocuparse de estos niños que antes estaban a cargo de las madres, pero que ahora por cuestiones de su ocupación, de su cuestión laboral, no van a poder ocuparse, con lo cual el nivel va a atender a, al cuidado, a la satisfacción de las necesidades básicas. En los 70, la dictadura, ¿no? El autoritarismo y la represión llegan, se instalan y obviamente afectan el nivel. Recordemos, por ejemplo, que hay libros infantiles que fueron prohibidos por la dictadura, ¿sí? Que esto por poner un ejemplo de cómo la dictadura afectó, pero hay muchísimos otros ejemplos que podemos mencionar. Y la recuperación democrática va a traer aparejado, ¿sí?, la intención de borrar estas huellas autoritarias. ¿Bien? 1989, 1990, la Declaración de los Derechos del Niño, los niños como sujetos de derecho, y lo que trae aparejado es una visión más integral del niño, ¿sí?, y no tan tutelar. En los 90 tenemos las reformas educativas que ustedes conocen, algunas de ellas inspiradas por los organismos internacionales de crédito. La descentralización, en este caso va a ocurrir como provincialización, y la llegada de la obligatoriedad de la sala de 5, lo que no va a asegurar es específicamente su universalización. Respecto al nivel diagnóstico o el nivel propositivo, veníamos trabajando más desde el nivel histórico, desde la dimensión histórica. Es evidente que faltan investigaciones sobre el nivel educativo, el nivel inicial, y que aborden estas investigaciones, estas nuevas figuras de la infancia, ¿no? El niño de la calle y el niño consumidor, el niño cartonero y aquel niño que tiene toda la tecnología a su disposición. Bueno, cómo estos cambios, ¿sí?, de estas nuevas figuras de la infancia modifican, ¿sí?, el nivel inicial. Respecto también al diagnóstico de las propuestas, bueno, tenemos acá la Ley de Educación Provincial del 2007, que va a plantear el nivel inicial como una unidad pedagógica desde los 45 días hasta los 5 años de edad, siendo obligatorios los últimos dos, o sea, la sala de 4 y la sala de 5, estableciendo las condiciones para su universalización y la obligación estatal de proveerla, ¿no?
Acá vemos la evolución en las tasas de escolarización del nivel inicial, y acá vemos cómo esto es tan heterogéneo a nivel país, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires, 94,3%, ¿sí? En la tasa de cobertura, ¿sí? De los 5 años, contra un 70 de Corrientes, un 61 de Chaco, un 60 de Misiones, ¿no? Una variedad regional muy importante. Bueno, ¿qué pasa en el nivel primario? Hacia mediados del siglo XIX tenemos que se institucionaliza la escuela primaria y el mandato es alfabetizar, desde un ideal pansófico, educar todo a todos, desde un ideal homogeneizante. La ley 1420 establecía la gratuidad, la obligatoriedad, la gradualidad y la universalidad. Bien, ¿qué pasa en el siglo XX? Bueno, hay reformas, distintos cambios políticos, económicos, pedagógicos, y hay algo que podemos observar en la actualidad, que es la continuidad del analfabetismo a nivel residual, ¿sí? Y también las dificultades para garantizar los aprendizajes de los niños de los sectores carenciados. Acá tenemos en este gráfico, ¿no? Cómo va descendiendo la tasa de analfabetismo y va creciendo la tasa de escolarización. Entonces, interesante porque la ley 1420 habla de una ley de educación común y una pregunta que toman las autoras, siguiendo a Pino, es ¿qué es lo común? ¿Quiénes son los comunes? Bueno, la escuela primaria en su contrato fundacional va a establecer, y sus principios prescriptivos, esa escuela primaria no ha logrado asegurar la misma cantidad y calidad educativa a todos los niveles, a todos los niños, sobre todo aquellos provenientes de los sectores pobres de la población argentina. Vamos a tener una realidad que es muy heterogénea, ¿no? Convivencia de escuelas de jornada completa, simple, reducida, o sea, la educación primaria ofreciendo diferente cantidad y calidad educativa, y una segmentación educativa que va a transmutar en fragmentación educativa. Bien, como la figura sería como un cristal roto en 1000 pedazos y desde cada uno de esos fragmentos, ¿sí? Tenemos realidades muy, muy diferentes, ¿no? Escuelas de diferente tipo, ya no solamente escuelas primarias públicas y privadas, ¿no? Sino que es mucho más variable esa realidad, ¿no? Recordemos, hay escuelas privadas con subvención, sin subvención, con distintos porcentajes de subvención, bueno, y distintos también circuitos de escolarización. La Ley Federal de Educación, el Plan de Transformación Educativa, crean la EGB, se va a aumentar la obligatoriedad escolar, se va a ampliar el mandato de la primaria, ¿sí? Porque se va a incluir en la primaria el octavo y el noveno año, ¿sí? Y se va a buscar producir resultados homogéneos, lo cual realmente es muy difícil. Bueno, acá entre el nivel primario y el nivel medio tenemos la EGB3, ¿no? Importante porque acá las autoras le dan un espacio separado, ¿no? Bueno, la duda, si se incorpora el EGB3 a la gestión del ex nivel primario o del ex nivel medio. ¿Se va a primarizar o se va a secundarizar el tercer ciclo? Y el mandato social es la articulación, fundamentalmente asociado a la extensión de la obligatoriedad. ¿Qué pasa? Hay dos culturas y dos prácticas diferentes que se encuentran y que obviamente tienen diferentes culturas, prácticas docentes, biografías escolares, profesionales diferentes, ¿sí? Formas diferentes de administrarse, ¿sí? Diferentes currículums. Entonces, todo esto trae su complejidad, ¿no? También tenemos la heterogeneidad del sistema educativo. No todas las provincias implementan igual la EGB3, la EGB también, algunas no se ajustan al modelo, ni siquiera la implementan, ¿no? Entonces va a haber escuelas que, no sé, por poner un ejemplo, la primaria incorpora el octavo y noveno, y el polimodal queda por separado. Hay polimodales que incorporan el primero, segundo, el séptimo, octavo y noveno, entonces quedan de 6 años. Bueno, hay una cantidad de modelos muy heterogéneos. ¿Bien? Y vamos a tener redes de escolarización cada vez más diferenciadas. La educación pública va a atender a los sectores más bajos de la escala social y la privada a los grupos más favorecidos. Los programas sociales van a reconocer esa exclusión social. En la provincia de Buenos Aires, después la EGB3 o la EGB se implementan fundamentalmente la EGB3 después del 2001, y la opción de la provincia va a estar basada en la primarización, o sea, en que el octavo y el noveno formen parte de las primarias, más como un dispositivo de control social
para incrementar la gobernabilidad del sistema educativo en un momento de pobreza, inseguridad pública. Va a ser más eso que una estrategia para incrementar la calidad escolar. O sea, la hipótesis un poco que tienen las autoras es que la intención de extender la obligatoriedad escolar en el caso de la provincia de Buenos Aires tiene que ver con tener a estos chicos dentro del sistema escolar, asegurar de esa manera, ¿sí? La contención social, el control social, realizar políticas focalizadas para reducir el impacto de esta crisis en algún punto, ¿no? Bueno, acá tenemos también un cuadro interesante para ver la cobertura por niveles del sector público o privado y el quintil de ingresos, ¿bien? El quintil 1 es el del sector de menos ingresos y el quintil 5 es el de mayores ingresos, y van a ver cómo esto es cambiante, ¿no? Respecto a, en el caso de la escuela primaria, un 89,7 en el quintil de menores ingresos, manda a sus chicos a escuela pública, contra un 9% que lo manda a escuelas privadas, y en el caso del quintil más rico, los porcentajes son inversos. Bueno, vamos a cortar un segundo acá y ahora realizamos un nuevo video con la parte que sigue sobre la educación médica.